Te lo explico, pero primero, para quienes estén en casa y estén pensando viajar o tengan previsto viajar a Estados Unidos, si este fin de semana no hay acuerdo entre los legisladores del Congreso, hay un montón de lugares que los turistas visitan habitualmente, como los parques públicos o la Estatua de la Libertad, que no se van a poder visitar. ¿Por qué? Porque los funcionarios que atienden esos lugares públicos no van a estar recibiendo su salario y van a estar en lo que se llama desempleo técnico, en sus casas, sin cobrar salario. Lo que se van a mantener es lo que nosotros llamamos aquí los servicios esenciales. ¿Por qué pasa esto? Esencialmente porque hay un bloqueo político en el Congreso. La ley de presupuesto actual fenece en la medianoche del sábado al domingo. Si no se prolonga, vemos la cúpula del Capitolio en Washington, una imagen bastante más linda que otras que hemos mostrado en los últimos años. Este hombre, el líder de la mayoría republicana en el Congreso, en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, es alguien que tiene en este momento una enorme presión encima porque los partidarios en esa Cámara de Donald Trump han bloqueado las poquitas posibilidades de acuerdo que vinieron tanto del Senado como de su líder, un líder que camina por la cuerda floja desde que asumió, y como no llega un texto, no llega una iniciativa de ley, no llega un proyecto de ley, entonces la ley de presupuesto actual se va a vencer, vamos a ponerlo de esa manera, que es la forma más gráfica de entenderlo, y a partir del domingo el dinero que debería fluir desde las arcas del Estado federal hacia los servicios públicos y también hacia otras entidades que, por ejemplo, entregan vales de alimento para la gente. Bueno, todo ese dinero no va a llegar y por lo tanto Estados Unidos va a estar básicamente a media máquina. Pero no hay una especie de buffer o... Por supuesto, no es todos los servicios no van a quedar cortados, pero un montón de servicios importantes sí van a quedar sin financiamiento, con una situación muy particular, porque nosotros tenemos un sistema aquí en Uruguay para fijar el presupuesto bastante diferente y sería impensable que no hubiera fondos para que el Estado siguiera funcionando. Bueno, aquí lo que se hace es suspender el funcionamiento de algunos servicios no esenciales, algunos discutiblemente no esenciales para la población norteamericana, y la gente se queda en su casa. Algunos, por ejemplo, los soldados, trabajan sin recibir paga y cobran después de manera retroactiva. Es una situación muy curiosa. Vos, Leo, hablabas de ese cuasi default en el que cae Estados Unidos. Ahora entra en una situación también con un problema financiero que tiene cierto paralelismo porque el origen del problema es el mismo, el bloqueo político entre la Casa Blanca y los republicanos, en este caso los republicanos partidarios de Trump, no todo el partido republicano. Todo esto en un marco de campaña electoral, además, esta vez. Sin duda. La lectura hay que hacerla en el marco de una campaña electoral que está casi a full, ¿no? Esta semana tuvimos una muestra bastante interesante, porque hay una huelga, además de todo hay una huelga en el sector automotor, y el presidente Joe Biden se unió a los huelguistas, megáfono en mano, pidiéndole a los fabricantes, a Ford, a General Motors y a Stellantis, que es la fábrica de Chrysler y Fiat, ahí lo vemos, megáfono en mano en el estado de Michigan, les pidió que le dieran el aumento de 40% que piden los trabajadores, que es el mismo que le dieron 40%. Es el mismo que le dieron a los ejecutivos de algunas de estos fabricantes. Ahí vemos además al presidente en un estado muy importante. El estado de Michigan votó en 2016 por Donald Trump, en 2020 votó por Joe Biden, entonces Biden fue y Trump también fue, con una diferencia muy interesante. Mientras Biden se sumó a una manifestación de los huelguistas, el presidente Trump fue a una fábrica de autopartes que no está controlada por el sindicato del sector. En el medio de todo esto, el Estado y el gobierno de Joe Biden podía verse con este problema financiero que explicábamos y que hay que leerlo, como decíamos recién, en el marco de esta campaña electoral. Hay un intento deliberado del campo trumpista, por decirlo de alguna manera, de generar un bloqueo en el Congreso y un bloqueo presupuestal en Estados Unidos.
en el marco de esa campaña. Claro, justamente. ahora, este bloqueo, por lo menos por ahora, del próximo año fiscal, del presupuesto para el próximo año fiscal, ¿podría también tener algún tipo de implicancia en el presupuesto que se está estimando darle a Ucrania? Sí, claro. En realidad, el centro, el meollo del asunto, fuiste a la clave y te me adelantaste. El problema principal y la razón principal que argumentan los republicanos de Trump para no extender la actual ley de presupuesto o aprobar una nueva es que no le quieren dar más ayuda económica a Ucrania. La Casa Blanca le quiere dar 24.000 millones de dólares, casi un 25% de lo que ya le llegó a Ucrania para defenderse de Rusia y para su contraofensiva en el marco de este conflicto. 24.000 millones de dólares es muchísimo dinero. Los republicanos no quieren que salga más dinero de Estados Unidos para Ucrania, lo cual genera toda una situación complicadísima para Estados Unidos, porque Estados Unidos se ha presentado como el socio, el sostén, el respaldo de Ucrania en su guerra con Rusia. Si ese dinero no sale, bueno, ese socio, en definitiva, a los efectos de lo que es la imagen internacional de Estados Unidos, habrá fallado. Y por lo tanto, para los demócratas, más allá de lo que implica localmente, internamente, este bloqueo político, también existe la posibilidad de que haya consecuencias a nivel mundial, a nivel internacional, centradas en la guerra en Ucrania. Pero también hay otras cosas, porque Estados Unidos distribuye dinero y ayuda económica y dinero para un montón de actividades que se hacen en el mundo que a veces no las vemos, pero hay un montón de dinero que podría quedar trancado. Claro. Esa es la realidad. Financian, hay dinero que sale para un montón de cosas en el mundo que viene de Estados Unidos, de las agencias de ayuda norteamericanas, y bueno, también podría haber un impacto por ese lado incuantificable para mí, no dispongo del conocimiento para explicarlo, pero lo de Ucrania es tal vez es la razón principal de los republicanos, pero también es el ejemplo más vivo y más importante de lo que puede haber como repercusión internacional de esta situación. Claro. Mauricio, hay un límite ahora para que esto se resuelva, para que se vote. Y la otra pregunta vinculada, si se quiere, creo que hubo antecedentes ya, ¿no? Sí, sí a las dos cosas. Hay un límite que es la medianoche del sábado al domingo. Si no se aprueba, pues se produce lo que se llama el apagón, el shutdown o cierre del gobierno. Así se llama en Estados Unidos. La segunda pregunta, Leo. No, te decía así, el tema de los antecedentes. Los antecedentes. Hoy de mañana me preguntaban en la radio lo mismo y estuve verificando y efectivamente mi memoria no me había fallado. Entre 2018, fines de 2018 y principios del 2019 hubo un mes aproximadamente durante el cual no hubo presupuesto y los funcionarios se quedaron en casa y los servicios públicos estuvieron parcialmente cortados.